Vamos a ir a la palabra del Señor. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de los medios en los diferentes puntos de la tierra. Allá en sus hogares les enviamos un abrazo bien especial. Hoy continuamos con el desarrollo y el escudriñar de las Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Hoy vamos a escudriñarlo desde el 44 al 52, desde el versículo 44 al versículo 52. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, versos del 44 al 52. Nos ponemos sobre los pies y vamos a colocarle estas palabras en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, extiende tu mano desde allí, Dios, y danos de tu amor y de tu gracia, Señor, en esta mañana. Permite que tu misericordia, tu amor, sean derramadas hoy sobre nosotros a través de tu palabra, Dios. Sé tú nuestro pastor y maestro en esta mañana, que nos guíe, nos exhorte, nos consuele y nos edifique en todo tiempo, Padre. Gracias por estar con nosotros y por habernos llevado, Dios, al lugar de santidad donde tú quieres, Señor, que caminemos contigo, Padre eterno. Señor, permite que esta palabra, Dios, caiga como ríos de agua viva sobre nuestras vidas, que penetre, Dios, como espada de doble filo hasta partir el alma y los tuétanos, Señor. Bendito Dios, tú que eres santo y bueno, revélate a nosotros en esta mañana, en Cristo Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Jesús. Nos falta aquí una partecita. Dice, Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a tener hoy un título en la exposición de la palabra y es Identificando el reino de los cielos. Identificando el reino de los cielos. Y allí el Señor nos enseña, o nos expone más bien, lo que es el reino de los cielos, lo que es semejante a Él. Y nos hace un llamado para que nosotros en este tiempo pongamos nuestra atención, no en esta tierra, no nos afanemos por lo que está pasando, no nos afanemos por lo que tendrá que pasar, no nos afanemos por lo que ya pasó, afanémonos por lo que necesitamos en este tiempo y es
poder ir al reino de los cielos. Esa debe ser nuestra meta. Todos los días debemos prepararnos para eso. Dios quiere tenernos allí, pero muchas veces los deseos de nuestra carne, las debilidades corporales y almáticas, no nos permiten caminar por el camino correcto. El mundo tiene muchas cosas que ofrecernos, y en esas cosas que nos ofrece, nos quiere desviar del camino al que Dios nos está llamando. Por eso debemos ser cuidadosos. El verso 44 lo vamos a empezar. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Cuando nosotros hallamos el conocimiento, esas perlas, esa riqueza grande que está escondida ahí en la palabra del Señor, nos alegra mucho y quisiéramos conservarlo, pero muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de vida, las tentaciones de este mundo hacen que escondamos ese tesoro. Y Dios quiere que nosotros lo llevemos constantemente, que vivamos en Él, vivamos para Él. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 7, para desplegar un poquito esa enseñanza, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tengamos claro eso. Vamos a buscar el reino de Dios. Es como un tesoro escondido, lo encontramos, pero cuando lo hemos encontrado, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ese tesoro está como en vaso de barro. Somos nosotros la vasija de barro, el Señor es el alfarero. Y dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Podemos nosotros tener poder? No, el poder viene de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, y a veces decimos, hicimos para el Señor X y Y cosas, pero todo lo que nosotros podemos hacer es para darle la gloria a Dios, porque el poder viene de Él, cualquier cosa que nosotros hagamos. Él nunca te abandona, siempre está ahí para suplir las necesidades que tienes. Eres tú quien abandonas a Dios. Eres tú quien te alejas de Él a través de las circunstancias de la vida. A veces porque conscientemente te cansas de seguir a Dios, porque crees que Dios se demora en bendecirte y te apartas de Él. O a veces porque inconscientemente las mismas circunstancias de la vida te apartan de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado, y es todo lo que nosotros recibamos o tengamos que vivir, Dios muchas veces nos coloca en prueba, pero esa prueba del Señor nos dice que así como nos coloca la prueba, también nos da la salida. Tenemos que esperar en ese poder, en esa palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. En el verso 44 también continuamos mirando y dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué gozo sentimos nosotros cuando encontramos la verdad de Dios, cuando nos damos cuenta que ahí en ese libro, en ese manual que Dios nos dejó, está nuestro camino al lugar donde Jesucristo fue a prepararnos una habitación? Ahí lo encontramos y con gozo dice, dejamos todo lo de este mundo y nos centramos solo en el reino de Dios.
Nos olvidamos de todo lo que teníamos aquí y sabemos que ahora tenemos una riqueza más grande que la que el mundo nos puede ofrecer, que está arriba en el cielo. Y cuando seguimos en ese orden, entonces Dios empezará a suplir todas nuestras necesidades, porque decidimos caminar en el orden de Dios. En Mateo capítulo 6, versos 20 y 21, ¿qué nos pide Dios ahí? Dios nos llama a gritos en este orden y dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde está ¿qué? Vuestro tesoro, allí que está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Dónde estás caminando? ¿Qué sientes? ¿Qué vives contigo? Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está sujeto o anheloso o codicioso de las cosas de esta tierra, ahí estará tu tesoro, en la tierra. Pero si tu corazón está anhelando el ir al cielo, encontrarse un día en esa nueva Jerusalén con Dios, ir con otros de los que con esfuerzo y dedicación se entregan a Dios, entonces allí estará su tesoro estará en el cielo. Y ese sí que nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar. Tú aquí en la tierra puedes hacer todos los tesoros posibles y en cualquier momento y en las situaciones que se están presentando ahora, no tenemos nada seguro. A veces el esfuerzo de nuestro trabajo queda en las manos de otros. Pero cuando nosotros nos preocupamos por buscar el tesoro del cielo, ese nadie nos lo puede robar. Ese nadie nos lo puede quitar. Nadie, excepto que nosotros nos descuidemos a través del pecado, cualquiera que sea, nos puede robar eso. De lo contrario, nada en esta tierra nos podrá quitar el tesoro que nos ganamos y que lo estamos acumulando en el cielo. El verso 45 de Mateo 13 nos dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Sin embargo, nosotros podríamos entender esta parte. Dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Para nosotros, en Job capítulo 28, verso 18, dice aquí la palabra, sin embargo, no se hará mención de coral ni de perlas. ¿Cuál es nuestro tesoro entonces? La sabiduría, dice, es mejor que las piedras preciosas. ¿Qué nos llama Dios hoy a tener en nosotros? Sabiduría. Felicito a todos aquellos que se están uniendo y están buscando ahora escudriñar las Escrituras, porque ahí encontramos, no es lo mismo venir a un culto cada rato, donde también recibimos palabra, que venir a las Escrituras y es aprender a escudriñarlas. Ahí encontramos el gran tesoro del Señor. Por eso, el Señor ahí, en Job, nos hablaba o nos habla de esa parte. Pero miremos qué nos enseña Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Si nosotros tenemos esa sabiduría, entonces aquí en Efesios el apóstol Pablo nos expone esta palabra como enseñanza. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué nos da? Espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros vamos a orarle a Dios, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Si tenemos entonces el conocimiento, la revelación, podremos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál será la herencia para nosotros en los santos? Tenemos que venir a las Escrituras, tenemos que buscar aquí. Es como si alguien te dejó una herencia y entonces te dicen, mire, tú tienes una finca en tal parte que vale una cantidad de dinero. ¿Y qué tienes que hacer? Correr a buscar esos documentos que certifican que realmente tienes una herencia, que tienes una propiedad en la tierra. Nosotros aquí en la Escritura tenemos que hacer exactamente igual, y es correr a buscar aquello escrito que nos certifica que realmente tenemos una herencia en el cielo. Eso encontramos cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Ahí encontramos eso. Y en Mateo capítulo 13, 46, que es el que estamos escudriñando, continúa diciendo que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué bueno que podamos encontrar que en Cristo tenemos esa preciosa perla. ¿Y qué tenemos que hacer? Alegrarnos. Ya no nos interesan las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Sabemos que la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice que si nosotros nos dedicamos a buscar el reino de Dios y su justicia, las otras cosas Dios se encargará de añadirlas. Tenemos que pararnos firme entonces en ese peldaño de fe y creerle a Dios que Él suplirá todo, que hemos encontrado esa piedra y que necesitamos comprarla, tenerla para nosotros. Pero tenemos una diferencia grande y es con este mercader. Y él tuvo que conseguir dinero para comprar esa perla. Pero cuando nosotros como hijos del Señor descubrimos que hemos encontrado esa perla, tenemos algo y es que ya es nuestra. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo ya la pagó por nosotros. Ya tenemos el pago. Nosotros no tenemos que pagar nuestra entrada al cielo. Jesucristo ya la pagó por nosotros. Tenemos solo que obedecer sus mandamientos. Tenemos solamente que caminar en el orden de su testimonio, obedecer esa parte. Y Dios se encargará de llevarnos al lugar correcto. Ya tiene trazado el camino donde tenemos que llegar. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. ¿Qué nos dice? Aquí nos da un consejo el Señor maravilloso. El Dios que nos ama tanto nos aconseja. ¿Qué nos aconseja aquí el Señor? Por tanto yo te aconsejo que de mí ¿qué? Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Abre bien los ojos y mira qué es lo que vas a comprar. No compres palabra adulterada. No te engañen diciendo que hay siembras, que hay pactos, o que tal vez tus diezmos son necesarios para ir al cielo. No es así, no es cierto.
Tus diezmos te bendicen aquí en la tierra, pero no te dan la entrada al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comprar qué? ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor? Oro refinado en fuego. Vamos a ser pasados por el fuego. Pero si nosotros tenemos la esperanza en el Señor, si tenemos nuestra confianza en Él, si nuestra fe está puesta en sus propósitos, entonces, ¿qué pasará? Tenemos ya estas vestiduras blancas. Tenemos ya todo lo que necesitamos, porque Dios lo suplirá todo. Pero no solamente lo hará aquí en la tierra, sino que ya las puertas de los cielos se abren para ti y para mí si somos obedientes a Dios. Y es lo que nos quiere decir el Señor aquí en Apocalipsis. Pero continuamos entonces en Timoteo capítulo 6, verso 19. ¿Y qué nos pide aquí el apóstol Pablo? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? ¿Qué debemos atesorar para nosotros? Dice, atesorando para sí que buen fundamento. ¿Para cuándo? Para lo porvenir, y que echemos mano de la vida eterna. Si tenemos buen fundamento en la palabra del Señor, podemos decir que echamos mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De eso es que tenemos que echar mano. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. De eso tenemos que echar mano, y es conocer al Señor. Conocerlo en espíritu y verdad. Y todos sabemos en 1 Juan 2:3 ya, que cuando nosotros guardamos los mandamientos, sabemos que le conocemos. Si no lo hacemos, estamos mintiendo y no hemos conocido al Señor. Tengamos muy clara esa parte. Y continuamos en Mateo 13:47. Y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. De toda clase de peces. Y vamos a ilustrar bien esta parte con Lucas 5:4. ¿Qué nos explica Jesús aquí? Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y habiendo hecho esto, echaron gran cantidad de peces. Ya el verso 6 nos dice ahí de Lucas 5:6. Dice, habiendo hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero antes, cuando nosotros analizamos esa parte, vemos que Pedro como que dudó del Señor en su momento, pero después decidió confiar en Él y dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y nada hemos hallado. Pero mire lo que dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? En la palabra del Señor tendrán esa bendición. En la palabra de Dios. No es de otra manera. Es en la palabra de Dios que ustedes tienen la bendición que tanto necesitan. Si están buscando un empleo, vayan a la palabra de Dios. Tomen la palabra rema de Dios. Si están buscando una parte económica, tomen la palabra rema de Dios. Si están buscando la sanidad, tomen la palabra rema de Dios. Y entonces todo será hecho. Y no solamente, cuando tú tomas la palabra rema de Dios, no solamente viendo aquí el ejemplo del pescador, no solamente Dios nos da lo que estamos pidiendo, sino que nos da mucho más. Cuando seguimos leyendo ahí, vemos que ellos recogieron tantos peces que su red se rompía. No fue solamente lo que querían, Dios por su amor, por su servicio, porque ellos le facilitaron esa barca y no solamente permanecieron con Él,
Entonces, ese amor y ese servicio hizo que Dios les multiplicara lo que querían, lo que deseaban, tanto que tuvieron que compartirlo con otros. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú eres obediente a Dios, ¿qué te enseña el Señor ahí? Que no solamente te va a bendecir para ti, sino para otros también, hermanos. Dios te va a bendecir para otros, pero tienes que ser fiel a Dios, tienes que ser obediente a Dios. Y la obediencia no nos cuesta nada. Él ya pagó todo, pero nosotros debemos obediencia al Señor. Debemos obediencia a Dios. El ejemplo perfecto que los mandatos de Dios traen abundante bendición, lo encontramos ahí en Filipenses 4:9. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, eso trae abundante bendición. Aquí que nos enseña el apóstol Pablo, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz que estará con vosotros. Si somos obedientes, siempre el Dios de paz estará con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ahí estamos, si somos obedientes. Y vamos a ir al verso 48 de Mateo 13, y nos dice, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Dios nos da una bendición, y dentro de esa bendición también tenemos que ser cuidadosos, tener los ojitos bien abiertos. Por eso dice que unjamos nuestros ojos con colirio, porque dentro de esa bendición hay cosas que no nos van a servir y que necesitamos sacarla. La bendición es tan grande que no solamente viene a nosotros, sino que también tenemos que aprender a seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, esta enseñanza nos lleva a que un día, miremos Mateo 25:32, un día, si nosotros somos fieles al Señor, la fidelidad de Dios, el conocer el reino del Señor, según Mateo 25:32, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un día tenemos que rendir cuentas ante Dios. Y ese día que lleguemos con la frente en alto, con un corazón confiado de que hemos estado bien con Dios, que hemos sido obedientes al Señor. Ese día no sentiremos vergüenza, no sentiremos temor, porque tenemos la confianza que obedecimos a Dios en todo tiempo. Por eso, si no lo hicimos, entonces seremos separados allí. ¿Y qué pasará eso? En Mateo capítulo 13, verso 49, para continuar ahí, dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Por eso el Señor dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Buscamos el reino de Dios en justicia, somos santos, porque allí dice, apartará a los malos de entre los justos. Juan 5:29 nos enseña, ¿qué nos enseña ahí? Juan 5:29. ¿Qué pasa con los que hicieron lo bueno? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Entonces, mis amados, trabajemos
¿Para qué? Cuando el Señor nos llame, resucitemos para resurrección de vida, valga la redundancia. Para que nuestra resurrección sea de vida y no de condenación eterna. Dios nos quiere en ese lugar y ha propiciado todas las cosas para que nosotros estemos allí. ¿Qué tendremos que hacer? Mateo capítulo 13, verso 50, avanzamos ahí. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos libre de eso. Pero a veces somos rápidos aquí para tomar decisiones y terminar en lo que nos atrae del mundo. A veces nos es fácil violar los mandamientos y ni siquiera le pedimos perdón a Dios. Fácilmente decimos una mentira y muchas veces lo hacemos, ¿sabes? Hasta con el sentido de la risa y ya. Pero Dios quiere que nosotros estemos frente al espejo todos los días. ¿Para qué? Nuestros pecados sean borrados. Para que nuestro espíritu sea lavado y podamos tener esas vestiduras blancas y ese oro refinado del cual nos ordena Dios o nos aconseja Dios que tomemos. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Quiénes son entonces los que no vendrán a resurrección de vida, sino a resurrección de condenación eterna? ¿Quiénes son aquí entonces? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Y los primeros son los cobardes. Aquellos que, no, me ganó el sueño. Es que me cogió la tarde. Es que tenía mucho sueño. Qué cobardía, que no puede disciplinar la carne. Pero también los cobardes son aquellos que no quieren venir a la palabra del Señor. Que les cuesta trabajo leer su palabra. Que no tienen esa comunión con Dios. Los cobardes son aquellos que le dan gusto a su carne antes que obedecer a Dios. Gusto a la carne antes que obedecer a Dios. ¿No? Yo siempre he dicho, cuando una mujer o un hombre las mujeres serían las princesas del Señor. Y los hombres son esos siervos que Dios llama para servir. Y Dios llama a las personas y de pronto no les da a su esposo. ¿Y sabe por qué? Porque las escogió, porque las separó para que fueran las princesas de Él, para que le sirvieran a Él, para que le entregaran toda su vida a Él, para que fueran felices con lo que Él les ofrecía. Él no las maltrata. Él no las hace sufrir. Él les suple todo lo que necesiten. Las quiere ver bien bonitas, pero no se entiende eso. Y le son infieles a Dios. Y entonces empiezan a buscar por todo lado, porque su carne les coloca al desespero de no quedarse en solas. Y no entienden que no están solas. Que el esposo más grande de los cielos y la tierra está con ellas. Y eso lo tenemos que entender, porque si no lo hacemos, entonces la cobardía de no querer enfrentar esa vida nos lleva a la perdición. Vamos a seguir mirando ahí en el verso 8 del capítulo 21. Los incrédulos. Qué difícil es creerle a Dios, hermanos.
pero no imposible cuando nos proponemos hacerlo. ¿Quiénes más? Los abominables y homicidas. Qué grave es decirle al Señor, yo me quiero morir. Yo quisiera morirme mejor. O qué difícil, o qué grave es matar a mis hermanos o a mi hermano con rencor, con odio, con malos comentarios, con levantar calumnias que no son correctas. Esos que hacen eso, dice, irán al lago que arde con fuego y azufre. Cuidémonos de esto. Dios nos da una lista completa para que nosotros nos cuidamos. Y dice, los fornicarios. Podemos ir a la iglesia, hermanos. Podemos dar todo en la iglesia. Pero si estamos en fornicación, el Señor viene y no nos queda otra salida, hermanos. ¿Y sabe cuándo viene el Señor? Cuando nos toque ser llamados. Aquí no se trata de que, no, el mundo se demora en acabarse, eso todavía falta mucho tiempo, así que yo puedo vivir en fornicación. No, Dios te puede llamar mañana, pasado mañana, hoy mismo. Y si estás en fornicación, aquí no hay nada que hacer. Porque Dios no puede ese día coger y quitar ese pedacito de página de ahí y decirle, no, es que yo no quiero que el señor Pepito Pérez se pierda, entonces le voy a quitar esa página que había ahí. No, la palabra es la que nos condenará el día del juicio, hermanos. Es la palabra del Señor. Es muy fácil y eso se puso de moda, ahora es, todos se van en fornicación, ya no piensan en un matrimonio. No, porque es muy fácil andar mejor en fornicación. Si no nos entendemos, pues nos separamos y ya. La cobardía no nos deja enfrentar con valentía lo que es el matrimonio. Y si somos llamados a un matrimonio, si Dios nos dio nuestra pareja, cualquiera que sea hombre o mujer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios ordenó, cuidar a nuestros hijos, sacarlos adelante, ser ejemplo para ellos, no poner los ojos en otra persona, ponerlos en Dios. Así que, ¿qué otros tenemos ahí? Los hechiceros. Qué triste es escuchar a las personas que corren tras de los adivinos, ¿no? A que les anuncien el futuro, porque no creen en lo que está escrito, sino que tiene que ir a una persona que les diga qué va a pasar con su futuro. Eso se llama hechicería también. Los idólatras, hasta con el mismo cuerpo hoy en día hay idolatría. A veces llegamos tarde incluso a nuestro compromiso con Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos idolatrando el cuerpo. Idolatría también hoy en día hay un aparato que nos mantiene idólatras de él y se llama el celular. Muchas veces hasta estamos en los servicios y no podemos dejar ese aparato. Bueno, los que tienen la Biblia ahí, bien. Pero cuando estamos fuera de la Biblia, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Y hay una cosa que es muy fácil, pero que nos condena. ¿Saben quién es el padre de la mentira? Juan 8:44. Satanás. Y aquí dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque si Satanás es el padre de la mentira y decimos mentiras, entonces ¿qué somos? Hijos del diablo, ¿amén? No somos hijos de Dios, somos hijos del diablo.
Y dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos libre de eso. Pero hoy nos deja una lista de lo que tenemos que apartarnos y tenemos que empezar a caminar de una manera diferente. Marcos capítulo 9, verso 48. ¿Cómo será ese lugar si nosotros decidimos ir a ese lugar? Porque en esta tierra decidimos darle gusto a la carne. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La semana pasada tuve algo triste me pareció, y es un varón que vivía con su novia, con su esposa o con su mujer en fornicación. Ya tenían un niño, 2 niños, tienen un niño y una niña. No se casaban porque los papás no estaban de acuerdo con que ella fuera la esposa de él, aunque ya tenían sus 2 hijos. Y no, que usted se merece una esposa mejor porque el señor era ingeniero y tenía pues una posición alta y la esposa no. Y entonces, no estamos de acuerdo. Y ellos, los padres, fueron los que impidieron, porque él se quería casar, pero los padres impidieron. Incluso ahí estuvieron, creo que hasta los tíos también, impidieron ese matrimonio y nunca se pudieron casar. Y la semana pasada iba en una moto por ahí en la autopista norte y hasta ahí le llegó la vida. ¿Para dónde creen que se fue él? ¿Quiénes son culpables de eso ahora? Los papás también, del alma de ese señor. Qué triste eso, ¿no? Nosotros no podemos dejarnos influenciar por otros, hermanos, porque la responsabilidad de nuestra alma es de nosotros mismos. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Lo importante aquí es entender que Dios nos habla y que no queremos llegar a ese lugar del cual Dios nos habla y nos advierte. Después, ¿qué vamos a sacar con quejarnos? No va a pasar nada, a menos que nosotros decidamos arrepentirnos. Mateo capítulo 13, verso 51, aquí respecto al reino de los cielos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y hoy les pregunta el Señor, ¿han entendido todo lo que Dios nos ha enseñado hoy? Entonces hay que ponerlo en práctica, hermanos. Aquí no se trata de que el pastor grite o no grite o haga yo no sé qué más cosas. Aquí se trata es de que la palabra de Dios que sale de ese libro penetre en nuestro corazón. Pero no solamente que penetre, sino que podamos obedecerla. Porque cuando nos arrepintamos de no haberla obedecido va a ser muy tarde. A eso es que nos llama el Señor. Dice, ¿habéis entendido? Y dijeron, sí, Señor. Proverbios capítulo 19, verso 8. El que posee entendimiento, ¿qué pasa? Ama su alma. Y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, el entendimiento nos lleva a amar nuestra alma. Si no hay entendimiento en la palabra, porque no la escudriñamos, es muy difícil que podamos amar nuestra alma. Y entonces nos queda fácil decirle un día en medio de un desespero, yo me quiero morir. Lo que quiero es morirme. Y eso se llama cobardía. En Efesios capítulo 1, verso 18, ya lo hemos leído anteriormente, dice que debemos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Tenemos
que decirle al Señor que alumbre nuestros ojos, y solamente se alumbran con el conocimiento de la verdad. En Mateo capítulo 13, verso 52, ya ahí para cerrar esa parte, el Señor les dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuántas cosas en nosotros espiritualmente se están envejeciendo? Necesitamos sacar esas nuevas para caminar en el orden de Dios, hermanos. Necesitamos aprender cosas nuevas del Señor. Tenemos en el tesoro que Dios nos dio las cosas nuevas. Pero también vemos las cosas viejas con las cuales otros se condenaron. Y nosotros estamos llamados a abrir nuestros ojos y escudriñar esa palabra. Pero en Efesios capítulo 2, verso 13 al 16, nos dice: ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Note que dice que no son los mandamientos, sino las ordenanzas. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos uno, y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si Jesús ya mató las enemistades, ¿por qué nosotros las vivimos ahora? ¿Por qué tenerle rencor al hermano, a la hermana, a X o Y persona? Muchas veces hasta entre padres hay rencores. Jesús ya mató eso. Ya nosotros no debemos vivirlas. El Señor ya mató eso. No deberíamos vivir eso. Así que si tú tienes rencor en tu corazón y sientes rabia por alguien, tienes que ir a los mandamientos y pedirle perdón a Dios. Porque Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso. Para terminar, Colosenses 2, del 2 al 3. ¿Por qué Dios nos permite todo esto? ¿Para qué? ¿Lo tienen ahí? Para que sean consolados vuestros corazones y unidos como en amor. Que el diablo no se nos meta a la iglesia a dividirnos la iglesia, hermanos. Todos tenemos que mantenernos en amor, porque usa los caracteres de las personas, los pensamientos de las personas, las actitudes de las personas para dividir la iglesia. Nosotros debemos, y nos ordena Dios, mantenernos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Cómo conocemos el misterio de Dios y de Cristo? Cuando todos andamos unidos en amor, no divididos, no con rencores, no, cuando todos andamos en amor, ahí alcanzamos el conocimiento del misterio de Cristo y de Dios el Padre, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están escondidos? En Dios, en su palabra. Ahí los encontramos. Por eso, Oseas capítulo 14, verso 9. ¿Qué nos termina diciendo Dios aquí? ¿Cómo cierra Él esta enseñanza? Oseas 14, 9. ¿Ya encontraron Oseas? Oseas
14:9. O sea que lo encontraron o no lo encontraron. Sí lo encontraron. Gloria a Jesús. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes, note esa palabra, es bien fuerte y es la manera en que cierra Dios esa enseñanza. ¿Quién es sabio y entendido? Perdón, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es mejor que andemos en el camino y no que por rebeldía caigamos en ese mismo camino de tropiezo. Así que, mis amados, que Dios nos ayude. Pero el reino de los cielos no se consigue tan fácil si nosotros no somos obedientes. Pero si somos obedientes, es fácil de alcanzarlo. Solo la palabra en toda la escritura, solo hay una palabra que nos lleva al cielo y se llama obediencia. Eso es lo que Dios nos llama a hacer hoy. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por el tiempo que nos regalaste hoy, por tu palabra, por tu verdad, mi Señor, porque tú eres justo y bueno con nosotros, Señor. Qué bueno, Dios, es alabarte, Dios. Qué bueno es expresarte, Señor, nuestra gratitud y amor por lo que tú haces con nosotros, Señor. Hoy venimos confiados, creyendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso te decimos hoy, mi Señor, tú eres nuestra esperanza y nuestro castillo, el Dios en quien hemos podido confiar, Dios. El Dios que nos librará del lazo, Señor, de la peste destructora, Dios. Aquel que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas nos hará estar seguros, Señor. Por eso no temeremos nada, Señor, de lo que anda en el mundo, ni pestilencia, ni mortandad en medio de nosotros que nos vaya a destruir. Tal vez veamos caer mucho, Señor, a nuestro lado, pero a nosotros, dice tu palabra, no nos llegará. Porque con tus ojos nos mirarás y nos permitirás ver la recompensa de los impíos. Pues hemos puesto en ti, Señor, nuestra esperanza, y tú eres el Dios que has ido a preparar habitación, Señor, y en eso estamos confiados. Por eso no nos sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles ha mandado acerca de nosotros que nos rodeen en todos nuestros caminos, que nos guarden en todo momento, que nos lleven en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Guarda, Señor, todos nuestros caminos en esta semana, Dios. Guarda, Señor, en los vehículos que nos vamos a transportar. Y a los que tienen vehículos, sea, Señor, tú al volante de ellos, Dios. Para que, Señor, nunca tengan ningún accidente, Dios. Por cuanto en ti hemos puesto, Señor, nuestro amor, tú nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto nos has enseñado a conocer tu nombre. Por eso, Señor, en esta semana creemos que te invocaremos y tú nos responderás en cualquiera de nuestras necesidades y peticiones, Dios. Y nos harás estar seguros en medio de la angustia. Nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás nuestra salvación, Dios. Por eso hoy nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Te rogamos que tu presencia vaya con nosotros, Señor, a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, Señor, en nuestro caminar, en nuestro hacer, en nuestro levantar y en nuestro acostar. Señor, haz que tu presencia esté con nosotros y nos dé descanso, Padre eterno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea desatada, Señor, sobre este pequeño redil, Dios,
y permanezca para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.